El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú me devuelves mi heredad. Evangelio del día con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. Pondré sobre ustedes tendones, haré crecer sobre ustedes carne, extenderé sobre ustedes piel, les infundiré espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron, huesos con huesos. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de Adán, y dile al espíritu: así dice el Señor, de los cuatro vientos ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré sus sepulcros, y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Los colocaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 106. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Todos, den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente, todos. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario. No encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed. Se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a ciudad habitada. Todos, den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres.
calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Todos den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 22, versículo del 34 al 40. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio del día de hoy, viernes 19 de agosto del 2022. Vamos a compartir la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Vamos a comenzar reflexionando sobre la profecía de Ezequiel. Fijémonos cómo en la profecía de Ezequiel el Señor nos quiere dar a entender que Él siempre nos regala su espíritu. Yo mismo traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida andamos como huesos secos, como cuerpos inertes sin vida. Hay gente que vive en este mundo, pero pareciera que estuvieran muertos. ¿En qué sentido? Porque no tienen la gracia, ni la bondad, ni la misericordia del Señor. En pocas palabras, no tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que da la vida. El Espíritu de Dios es el que nos permite renacer a una vida nueva con el Señor. Parafraseando la profecía de Ezequiel, es simplemente la invitación del Señor a dejarnos que Él haga su obra en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, como ya lo decía, andamos con la piel, con la carne, con los tendones, con la piel, con todo, pero no tenemos el Espíritu de Dios. Muchas veces tenemos el espíritu del demonio, pero no el de Dios. Hay gente que uno los ve y lo escucha hablar y expresarse y realizar cosas y uno dice, pero esta gente pareciera que no tuvieran realmente el espíritu de Dios, sino otro tipo de espíritu. Por eso el Señor dice, ¿sí?, que enviará el espíritu. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Eso quiere hacer el Señor. El Señor quiere regalarnos su espíritu. Pero primero, para que nosotros nos demos cuenta, por encima de todas las cosas, que el Señor es Dios. El Señor es Dios. Y tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Podrá una persona revivir a una vida nueva?
que anda en este mundo como si estuviera muerto y podrá revivir a una vida nueva? Sí, el Señor lo sabe y sabe que sí. ¿Por qué? Porque le responde el profeta: Señor, tú lo sabes. Y él le dijo: pues pronuncia esto. Así dice el Señor. Escuchen la palabra del Señor. Fíjense que para poder recibir el Espíritu debemos aprender a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nos resistimos con fuerza, nos resistimos de una manera pero tan apasionada para recibir la palabra de Dios? Hay gente que se resiste, hay gente que se dedica a resistir a no escuchar la palabra de Dios. Prefieren escuchar cualquier otras cosas, cualquier tipo de cosas que le presente el mundo, hasta tonterías prefieren escuchar que escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no les llena. Porque para ellos la palabra de Dios no es importante, porque ellos simplemente quieren y prefieren seguir viviendo en este mundo como si fueran eternos. No, señores. No, queridos hijos. Nosotros debemos aprender que nuestra vida es pasajera y que en esta vida pasajera debemos dejar que Dios haga la obra en cada uno de nosotros. Y para que Dios haga la obra en cada uno de nosotros, debemos tener nosotros disponibilidad. Porque si no hay disponibilidad, entonces el Señor no podrá hacer la obra en nosotros. El Señor no podrá regalarnos el Espíritu para que podamos nosotros vivir y vivir eternamente. Yo mismo traeré sobre ustedes Espíritu y vivirán. Cuando el profeta nos habla de que el Señor nos va a traer el Espíritu para que vivamos, es el Espíritu de Dios, para que podamos vivir eternamente. Para que cuando dejemos este mundo pasajero, este mundo terreno, podamos nosotros alcanzar la dicha de la vida eterna, porque simplemente hemos recibido el Espíritu de Dios. Ahora, la gran pregunta que pudiéramos hacer al inicio de esta reflexión es: ¿estamos nosotros dispuestos a recibir el Espíritu de Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a recibir el Espíritu del Señor? Erraban por un desierto solitario, dice el salmista. No encontraban el camino de ciudad habitada, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Fíjense cómo el salmista también concuerda, ¿no?, con la primera lectura. Andamos por un desierto solitario, no encontramos el camino. ¿Cuánta gente anda solitaria en esta vida? Solitaria porque no quieren tener a Dios en su corazón, porque no quieren darle cabida a Dios. ¿Cuánta gente cuando habla uno se da cuenta de la insolencia, de la prepotencia, de la arrogancia y del querer no estar con Dios? Gente que se creen eternos, gente que creen que nunca van a irse de este mundo. Todos somos pasajeros, todos moriremos. ¿Cuándo? Es lo que no sabemos. Por eso la invitación del Señor a estar siempre preparados, a estar alertas. Por eso no debemos andar en esta vida solitario. Si usted anda solitario en esta vida, es porque usted quiere, porque usted tiene un amigo que te ama inmensamente, está allí en la Eucaristía, está allí en el sagrario, Jesús sacramentado. Él es el amigo fiel, el que nunca falla, el que camina con nosotros, el que nos da la gracia, la fuerza, la sabiduría para seguir adelante. El que nos abre la puerta, el camino que conduce a Dios. Es Jesús, es el Señor. Busquemos a Dios. Busquemos al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia. ¿Por qué? Porque así sabremos que Él es el Señor. Como dice por la profecía de Ezequiel: y sabrán que yo soy el Señor, porque les he infundido un espíritu y vivieron. Así sabrán que yo soy el Señor. Así sabremos que es el Señor. El Señor siempre quiere regalarnos su espíritu. Dejemos que el Espíritu de Dios toque nuestra vida, toque nuestra mente, toque nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu de Dios haga la obra en nosotros. Den gracias al Señor por su misericordia. Den gracias al Señor por las maravillas que hace con nosotros. Démosle gracias al Señor. Por eso pidámosle a Dios Todopoderoso que nos instruya en sus sendas, que podamos caminar con lealtad en sus caminos. Como lo expresa el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40 que hemos escuchado. Amar es simplemente cumplir la ley entera. Recordando que el Evangelio de San Mateo se desarrolla en un tono de polémica. ¿Por qué? Porque dice que los fariseos, al oír que Jesús habían hecho callar a los saduceos, aquellos grupos que se resistían a recibir el Espíritu de Dios. Comenzando el Evangelio, ¿no? Fariseos, saduceos, se resisten
se resisten al plan salvífico de Dios. Típico de aquellas personas que andan en este mundo como cuerpos sin espíritu. Así de sencillo. Se resisten a recibir el espíritu de Dios. Dice incluso que formaron grupos. Formaron un grupo. ¿Por qué? Porque simplemente querían desenmascarar al Hijo de Dios, supuestamente. Y uno que era experto en la ley. Fíjense hasta donde llega muchas veces la ignorancia y la arrogancia. ¿Y cuántas veces hay hombres y mujeres en este mundo que se creen expertos? Los que hablan, por ejemplo, de que la vida comienza después de 20 o 30 o 18, no sé cuántos meses de gestación. La ignorancia es atrevida. Porque a veces creemos que somos dueños de la vida de las demás personas y podemos decidir. Sobre todo de personas indefensas que no pueden defenderse, como es el niño en el vientre. Y que la mamá, que es un cuerpo inerte, sin vida, no tiene el coraje y no tiene la valentía de defender esa vida. Y entonces se une a esos cuerpos inertes para poder aprobar y aplicar leyes de aborto. Fíjense cómo en la sociedad que tenemos hoy en día se siguen formando esos grupos que van en contra del querer de Dios, en contra de la voluntad del Señor. Cómo está siendo perseguida la iglesia. Pero la iglesia es un detalle muy importante y es que no lo podemos olvidar, que ha sido fundada por Cristo. Y podrá ser perseguida y seguirá siendo perseguida. Eso forma parte de la historia de la salvación, pero nunca será destruida. Nunca, porque su fundador es Cristo. Y aunque se formen grupos que vayan en contra de la iglesia, ¿no? Fíjense cómo hay gobiernos, sistemas que van en contra de la iglesia. Ejemplo muy notorio, el de Nicaragua. Cómo está siendo perseguida esta iglesia y cómo la iglesia va formando santos cada día para poder demostrar que ella es la fundada por Cristo, que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, estos grupos que se están formando, según dice el Evangelio de San Mateo, se creen expertos en la ley, se creen expertos en la ley de la vida, se creen expertos en de que la vida no viene de Dios, que viene de ellos. Y así sucesivamente se inventan un mundo de teorías y hay gente boba y tonta, y me perdonan la expresión que estoy utilizando, que les creen. Porque hay gente que uno los ve que son tontos para creer, prefieren creerle a palabrería humana que a Dios. Oye, si yo sé que voy a morir, por ejemplo, si yo sé que, porque lo sabemos, cuando comenzamos a tomar uso de razón nos damos cuenta de que la vida es el hecho del don de Dios que nos regala y que un día ese don de Dios, esa vida humana, acaba para dar paso a una vida mejor, a una vida con el Señor. Si yo sé que voy a morir, yo tengo que comenzar a caminar y a buscar esa salvación. Y esa salvación, ¿dónde la encontramos? Con Cristo. Esa salvación, ¿dónde la encontramos? Con el Señor. Eso es lógico. Entonces debo aprender a buscar, a amar, a querer, a seguir al Señor. Pero la gente que se cree experta en la ley rechaza a Dios, rechaza al Señor. Entonces el experto de la ley le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Pero lo llama maestro, que es lo primero, lo más interesante. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Lo llama maestro como un tono de burla, porque el evangelio debemos saberlo interpretar. Cuando el experto en la ley llama a Jesús maestro, es como para reafirmar de que Jesús es una persona que no conoce, que no sabe, que no entiende, pero que ellos sí. Y le dice: maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús, conociendo las intenciones del corazón de cada uno de ellos, porque es que hay un detalle importante que muchas veces dejamos pasar en nuestra vida, es que Dios conoce nuestras intenciones. Dios sabe cuáles son nuestras intenciones. Dios sabe cuál es nuestra manera de actuar. Dios sabe por qué nosotros realizamos las cosas de cierta manera. Dios sabe qué anhelamos y qué deseamos. Por eso el Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios. Primera recomendación del Señor. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley, el principal de la ley? Amarás al Señor tu Dios. Amar a Dios. Y una persona
que se rige por las cosas del mundo, una persona que aprueba leyes de aborto, aprueba leyes de eutanasia, que va en contra de la iglesia, que va en contra de la evangelización, que va en contra del plan salvífico de Dios, no ama al Señor. Una persona que critica, que juzga, que condena a sus hermanos porque prefiere ver pecados de los hermanos que son los que coloca al frente, entonces no ama al Señor. Porque se olvida de lo suyo los coloca en la espalda. Hay gente que aprende, imagínense, háganse una historia, háganse una imagen, perdón, de esto. Hay una persona que tiene sus pecados y coloca sus pecados en la espalda para no verlos y coloca al frente suyo los pecados de los otros para poder verlos y criticarlos. ¿Somos nosotros de ese tipo de personas? Y si somos así, pues déjeme decirle que no amamos a Dios, que no amamos al Señor. Porque cuando usted ama a Dios, usted simplemente ora por la otra persona y coloca tus pecados al frente tuyo para verte, para saber dónde estás fallando, para saber cuáles son tus miserias y desde allí comenzar a trabajar para que puedas recibir realmente el Espíritu de Dios. Por eso el Señor comienza diciendo, amarás al Señor tu Dios. Y luego dice que hay que amarlo desde tres realidades. Vamos a ver. La primera, con todo tu corazón. Primera cosa importante. Amar al Señor no es simplemente decirlo, es que yo amo a Dios. No. Amar es una expresión donde usted se entrega totalmente. Por ejemplo, como los que están casados, los que se prometen amor eterno. Yo te amo. Pero debes amarlo no solo con la mente, debes amarlo con el corazón. Debes amarlo con todo tu ser. Y esto me hace pensar un poco en una historia que leí hace unos días y que se las quiero recontar de una manera muy resumida. Y es que un día alguien veía que un señor iba todos los días al ancianato. El señor que estaba allí al frente a cargo de cuidar los abuelos veía que siempre un señor llegaba al ancianato, todos los días. Ciertamente que el que estaba cuidando sabía que la mujer que ese hombre iba a visitar tenía Alzheimer. No recordaba absolutamente nada. Y entonces se le acerca a este hombre y le dice, oiga, hombre bueno, ¿usted por qué todos los días viene a visitar a esta humilde mujer que tiene Alzheimer? Ella no lo recuerda, ella no sabe nada de usted, ella no sabe ni siquiera quién es usted. O sea, ya usted la puede dejar aquí e irse y ella nunca lo sabrá. Y este humilde hombre le dice, querido hijo, lo sé. Sé que ella tiene Alzheimer, sé que ella nunca me recordará y la puedo abandonar aquí e irme y nunca sabrá, nunca recordará quién la colocó aquí. Pero hay algo o hay un detalle muy importante, que aunque ella no sepa ni recuerde quién soy yo sí sé quién es ella para mí. Y eso es el verdadero amor del corazón. Cuando no olvidamos quién es la otra persona para nosotros, qué ha hecho la otra persona por nosotros. Porque muchas veces nos fijamos más en los defectos, en los pecados, en las miserias, que en el amor que nace del corazón. Por eso dice el Señor, amarás al Señor de tu Dios primero con todo tu corazón. Y la gran pregunta es, ¿amamos a Dios de corazón? Una persona que está dispuesto a aprobar leyes de aborto, de eutanasia, que es lo más común, ¿ama a Dios realmente de corazón? Una persona que aprueba leyes que vayan en contra de la dignidad del hombre, que vayan en contra del plan original de Dios, ¿ama realmente a Dios de corazón? Por eso dice el Evangelio, nos dice el Señor. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios. Primero, amar al Señor. Segundo, reconocerlo como Dios. Tercero, amarlo con todo el corazón. Amarlo realmente con todo el corazón. ¿A qué amamos nosotros? ¿Quién es nuestro Dios? Analicemos la frase. Amarás al Señor tu Dios. Tu Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿O a quiénes colocamos como nuestros dioses? Cuando, por ejemplo, personas sin escrúpulos, sin razón, aplauden lo que los sistemas quieren hacer en contra de la iglesia, en contra de la dignidad del hombre, en contra de la dignidad del ser humano, están diciendo que para ellos el Dios vivo y verdadero no es su Dios. Para ellos su Dios es esa persona que está al frente del sistema y es el gobernante de turno. Y lo consideran un Dios.
¿No se dan cuenta que así como ellos van a morir, esos que están ahí también van a morir? ¿Quién es nuestro Dios? Recuerdo la historia de un santo, no tengo el nombre exactamente, pero simplemente decía que él dejó de servir a un rey que se pudre en el cuerpo para comenzar a servir al rey que nunca muere. Tan sencillo como eso. ¿A quién servimos nosotros? ¿Al rey que muere o al rey que nunca muere? Luego nos dice, amarás al Señor, tu Dios. Primero, amar al Señor. Segundo, ¿quién es nuestro Dios? ¿A qué amamos o a quién amamos? Tercero, con todo el corazón. Cuarto, con toda tu alma, apasionadamente, con todo tu ser. Es decir, que cuando usted dice que ama a Dios, no es simplemente una expresión que nace de la razón, no, es una expresión que nace realmente de todo tu ser como persona, porque tú amas a Dios. Porque tú consideras que el Dios vivo y verdadero que ha hecho cielo y tierra es la persona indicada para salvarte. Es la persona que tú debes seguir, debe ser el referente principal de tu vida. Pero muchas veces colocamos nuevos dioses. Hoy en día, por ejemplo, me preocupa la juventud que tiene como al Dios suyo, por ejemplo, la tecnología. Me preocupa los jóvenes que tienen como su Dios las drogas. Los jóvenes o las personas que tienen a su Dios, por ejemplo, la pornografía. Me preocupa todo este tipo de cosas, los vicios. La gente que colocan este tipo de dioses. Aman y idolatran este tipo de dioses, pero no aman al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué? Para que al final de sus vidas terminen reconociendo que se equivocaron de Dios, que siguieron al Dios que no era el verdadero, que colocaron otro tipo de cosas y de personas como su Dios. Por eso el Señor nos pide hoy que amemos al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todo el ser. Es decir, Dios tiene que estar en nuestra vida siempre. Ahora, la gran pregunta es, ¿lo es? ¿Amamos al Señor nuestro Dios realmente? Creo que el Evangelio de hoy es maravilloso, ¿no? Y unido a la primera lectura nos quiere decir que cuando amamos y seguimos al Señor, el Señor nos regala su Espíritu para que seamos personas nuevas, para que recobremos un espíritu nuevo. Y luego nos dice, el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento es la expresión del amor de Dios. Por eso siempre yo les he dicho a ustedes, y creo que ustedes ya se lo han aprendido, la caridad es el reflejo del amor de Dios. Porque cuando usted hace la caridad, está reflejando el amor de Dios. Cuando usted ama al prójimo, entonces usted está reflejando realmente que amas a Dios. Porque usted no puede decir que amas a Dios, pero despellejas, maltratas, hablas mal, insultas a tu hermano. Condenas a tu hermano. Entonces no amas a Dios. Porque amar a Dios es expresarlo a través del amor al prójimo. Por eso el Señor une estos dos mandamientos. Primero amar a Dios y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son los que te dan vida y vida en abundancia. Por eso, queridos hijos, no olvidemos que la caridad es el reflejo del amor de Dios. Por eso aprovecho la oportunidad para invitarte este 24 de septiembre. Vamos a tener un evento infantil que estamos organizando. Muchas personas ya por allí nos han colocado su granito de arena. Dios le bendiga. Estamos haciendo ya las compras de muchas cositas para poder realizar este evento de la mejor manera. Es el primer evento que vamos a realizar, digámoslo así, un poco macro para los niños. Esperamos de 800 a 1000 niños. Si usted desea colaborar, si usted desea dar su granito de arena, si usted desea enviar una cajita con ropa, zapatos, juguete para los niños, hágalo. Recuerden, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No de lo que te sobre, no, de lo que te nazca realmente del corazón y que pueda ayudar a otra persona, especialmente a los más indefensos. Pidámosle a Dios Todopoderoso que cada día podamos nosotros colocar en práctica el verdadero amor del Señor. No olvidemos amar al Señor, tu Dios, y amar a uno mismo. ¿En qué sentido? Amar al Señor es seguirlo. Y amarse a uno mismo es amar al hermano, es amar al prójimo, es amar a la persona que sufre, a la necesitada. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden que la caridad es el reflejo del amor de Dios. Y si tú te amas, serás capaz de amar realmente a la otra persona. ¿Por qué? Porque vas a expresar ese amor. Pero cuando tú no te amas, entonces odias a la otra persona, porque vas a ver en la otra persona tus propios pecados, tus propios defectos y tus propias miserias. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia cada día de ser buenos y mejores cristianos. Que estos dos mandamientos nos hagan cada día crecer
como verdaderos hijos de Dios y que podamos ser verdaderos seguidores del Señor. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a prepararnos para recibir la bendición del Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Que tengan un feliz día. No olviden suscribirse a nuestro canal Padre Eudy Medina, activa la campanita de las notificaciones y comparte este enlace.